Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy estamos con Octava Arquitectos, arquitecto Arturo, ¿Qué tal? arquitecto Alexis. Hola. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, Bien, bien. gracias. Gracias. Jóvenes, gracias por recibirnos. Cuéntenme, ¿dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, ahorita estamos en Valle Imperial, en el Coto Pontevedra, y pues vamos a mostrarles una casa que la verdad es que ha sido uno de nuestros proyectos que sentimos que nos marcan como estudio. Así es. Excelente. ¿Qué correcto. dimensiones tienen los lotes aquí? Este terreno es de 7 metros de frente, por 18 de fondo. Así es. Ok. Ujú, y tenemos de construcción 182 metros cuadrados. Realmente es una casa compacta, pero que cumple muchísimo con los espacios esenciales como para el usuario, digamos, comercial. Ahora sí que fue un encargo de una desarrolladora. Y lo que quisimos hacer aquí fue, pues, hacer lo comercial, pero sin descuidar, por ejemplo, la parte de los acabados, de los detalles, que realmente, pues, eso consideramos que es muy importante no descuidar, ¿no? En cualquier proyecto, sea comercial, sea privado, sea, ahora sí que lo que sea, ¿no? De proyecto. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 182 metros cuadrados. 182, en un 182, desplante de 7 de frente por Así es. 18 de fondo. 18 de 18, fondo. Así es. No, Sí. pues muy aprovechados. Se aprovecharon prácticamente todos los metros cuadrados que les permitían. Sí. Sí, de hecho estamos a los límites de restricciones, realmente. ¿Qué restricciones tenemos? Tenemos 3 en la posterior, digo 3 frontal, y perdón, 250 posterior. y 250 posterior, así Y la es. posición del lote muy buena, ¿no? Enfrente de la casa club. Sí, es Sí, el potencial que ujú. tenemos ahora sí que en este proyecto, que no tenemos vecinos al frente, sino que tenemos lo que es la casa club. Pues realmente es la amenidad, ¿no? Del condominio y realmente el hecho de que la casa esté enfrente, pues eso es un plus totalmente. Está padre. Sí, Lástima que me cerraron la alberca. Muy bien, jóvenes, pues vamos a conocerla. Cuéntenme qué claro. materiales estamos viendo en la fachada. Estamos, manejando lo que es un apalillado fino, muy común. Y también estamos manejando lo que es la cantera, Tinajero, es una tinajero, así es. Blanca cantera Tinajero. Sí, tinajero. con un despiece, digamos, especial. Nos gusta a veces cuidar este tema de los despieces para que de repente tenga ese orden visual y tenga estos detalles, ¿no? Que también le dan un plus a la casa. Sí. Excelente. Sí, también, no quisimos saturar de acabados. Sí, es muy notorio que nada más tenemos 2, o sea, lo que es la cantera, el apalillado con pintura acrílica, Ajá. pero tenemos distintos elementos, por ejemplo, las entrecalles, tenemos lo que es este elemento que es la celosía del mismo color. Entonces, de repente, estos detalles lo que hacen es hacer despieces y genera esta parte, geométrica, pues, bastante armónica, ¿no? Sí. Quisimos salirnos un poco de lo convencional que vemos en este tipo de fraccionamientos, que es tratar de hacer una casa enorme en un terreno tan pequeño, ¿no? Llenarla de elementos por aquí, por allá, muchos Sí. acabados. Y Cuando pues nosotros venimos a ver el terreno y empezamos a estudiar cómo podíamos hacer el proyecto, vuelvo a repetir, ¿no? Comercial, pero que se salga un poquito del contexto tan repetitivo, porque si nos fijamos en las fachadas que tenemos alrededor, en el condominio, pues la verdad es que, pues todas tienen algo en común, ¿no? De repente la saturación de acabados, que tal vez en su momento estuvo muy de moda, cristales, pues, de repente ahí, Azules. azules, Vintage. verdes y mucho gris, mucho negro. Ajá. Entonces dijimos, pues, vamos haciendo un diseño muy limpio, muy fino, que también, de alguna manera, pues, hable por sí sola en cuestión de que se vea elegante, sí. sin ser tan exuberante en cuestión de volúmenes y de acabados. Y aquí hablamos un poco de lo que somos nosotros como estudio. Octava Estudio, nosotros buscamos irnos un poco afuera de lo que en Guadalajara, que es donde estamos ubicados actualmente, se hace como constantemente, ¿no? Nosotros vivimos 2 años en Mérida y ahí fue donde nació el estudio. Y justo esta casa la diseñamos en el último año que vivimos en Mérida. Sí. Entonces, digamos que tiene ciertas influencias del sur en cuestión de colores, en cuestión de Ciertos elementos. ciertos elementos, pero sabemos que la arquitectura
se tiene que adaptar mucho al contexto. Al sitio. Entonces, entendemos que no podemos traernos 100% lo que hacen los yucatecos en este caso, aquí a Guadalajara, porque son necesidades completamente diferentes. Entonces, nosotros queríamos hacer un poco lo que aprendimos allá, pero tropicalizarlo a lo que en Guadalajara se busca, ¿no? Sí, de repente en Guadalajara sí fue como un contraste muy fuerte para nosotros porque regresamos a Guadalajara y era, ¿sabes qué? Yo quiero cromado, yo quiero esto pulido, yo Alto quiero negro. brillo, negro. Allá tienen un gusto un poquito más sofisticado. Sí, la verdad Sí, es la verdad que es que los yucatecos se, tienen se les una aprendió mucho en el sentido de la sensibilidad, de, por ejemplo, que la arquitectura pues realmente te transmita esas Ujú. es experiencias, ¿no? sensorial. Por ejemplo, con los Airbnbs de las casas en el centro, que tuve la oportunidad de pues estar ahí haciendo la obra, el diseño y todo, pues ahí fue en donde me di cuenta que la arquitectura no nada más es una caja de zapatos y Y abrir bonita, ¿no? ventanas, Vistiéndola de extraer y elementos todo eso. decorativos, sino es irte más allá de la Exactamente, parte sensorial y de cómo vas viviendo la casa. exactamente. Entonces, pues es un todo, ¿no? Es una revoltura De 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 experiencia. elementos, de experiencia, sí. experiencia. Bueno, vamos a descubrir qué hay detrás de estas puertas, jóvenes. Adelante, adelante. A ver, yo lo sigo. Tenemos la puerta principal. Siempre Es, es muy interesante, jóvenes, porque es la primera vez que entro a la casa, entonces la distribución la vamos a conocer juntos. Sí, Excelente. adelante. Pues lo que te recibe primero es el ingreso con un pequeño, vestibulio. recibidor, un distribuidor para que puedas poner tu mesita con unas llaves, porque sentimos que en este tipo de proyectos con estas dimensiones y este programa arquitectónico, muchas veces se sacrifica el ingreso, ¿no? De que entras directo al área social y no tienes como esta transición del exterior al interior. Y de repente a nosotros nos gusta pensar mucho en la vida convencional, ¿no? De que obviamente sales o llegas y aquí puedes tener una mesa en donde puedes tener tal vez un florero, un portallaves. Entonces como que se vuelve tal vez una esquina en donde ahora sí que si quieres poner una lámpara, una mesa, lo que sea, pues Ujú. es un espacio que no estamos limitando porque muchas veces en este tipo de proyectos, con estos metros cuadrados, es muy común que llegas y luego tienes un pasillo, ¿no? Entonces no puedes poner un mueble o no puedes tener estos espacios que al final se adecuan a las necesidades del cliente. Sí. Y nuestra primera Entonces, puerta es un medio baño que le da servicio a la planta baja. ¿Y no usaron Chucum? No. no, ¿Dónde está Chucum, Fíjate que algo jóvenes? que hemos notado mucho y algo que hemos sufrido mucho aquí es que encontrar la mano de obra Es que con no la hay misma Chucum. calidad sí. de Yucatán aquí ha sido muy difícil encontrarla aquí en Guadalajara. La Ah. mano de obra yucateca en cuestión de pulidos es muy buena. Sí, no, pues es Entonces, que ellos ya saben cómo embadurnar. Sí, Muy nace bien. con una llana para pulir. Este baño está muy bien, ¿eh? Me gusta que abres la puerta y desde frente el espejo con esta cubierta de lado a lado. Tómenle foto porque es una muy buena distribución. Sí. Toda la carpintería es de Encino. encino, ¿verdad? Pero con un ligero toque lechoso. Sí, lo que nos gusta mucho y de lo que nos trajimos son las maderas claras, ¿no? Porque muchas veces aquí lo que nos hemos dado cuenta es que asocian la madera oscura con lo caro, ¿no? Y casi las maderas claras no se ve porque lo Pero no, asocian al pino, pero no, jóvenes. pero no. Pero no. Hagan caso. Y de Hagan caso. repente, por ejemplo, no dejamos de colocar contraste. Si te Sí, fijas ahora, sí, sí hay colocamos contraste. ahí un acabado completamente diferente a todos los tonos de la casa. Sí, nos vamos ya a un color un poco más Entonces, gris oscuro ujú, con una lámpara en negro. sí, Entonces sí Ahora sí tenemos estos que elementos que el tapatío promedio pide, pero distribuidos estratégicamente en la eso es casa. el contraste con grises, jóvenes, ya los cacharon. Muy bien. Y la verdad es que el cliente, o sea, el desarrollador sí nos pidió de que, oye, sí me gustan los contrastes. Entonces también escuchar esa parte, también fue parte esencial, ¿no? Sí. Para ciertos elementos. Entonces aquí nos divide entre el ingreso y el área social, este, estas escaleras que nos llevan a la planta alta, que ahorita vamos a ir para allá. Mm. La verdad es que, por ejemplo, la posición de las escaleras está estratégicamente colocado porque las típicas escaleras que están en forma de C, nosotros creemos que son a veces espacios que quedan por debajo un poco desperdiciados. Y en este caso, ahorita vamos a ver en la parte del cuarto de lavado cómo se aprovecha la parte inferior de las escaleras. Ujú. Entonces, aparte también de que no le estamos dando tanto protagonismo, o sea, no estamos viendo un elemento que está sobresaliendo muchísimo, sino que tal vez, o sea, si te asomas, de todas maneras sigue siendo, pues, algo muy privado, o sea, no se ve muchísimo en la parte de las recámaras,
del área Y privada. al mismo tiempo, pues es un elemento interesante, ¿no? Con las luces indirectas. Ujú. Y queda amplia, ¿verdad? ¿Cuánto le dan de ancho? Tenemos 1.20, si no me 1.20. equivoco. Sí. Sí. Y empezamos la casa con una altura a 2.55. Ok. Empezamos a 2.55 y tenemos un escalón de 15 centímetros para poder extendernos ya en la área social a 2.70. Así. Me gusta, ¿eh? Sí, para que se expanda y de alguna manera se sienta el espacio mucho más grande de lo que pudiera llegar a sentirse. Entonces, ahorita Sí. vamos a abrir la ventana de acá. Y aquí en el área social, pues tenemos lo que es la cocina, que sí es una cocina un poco convencional, que es con la barra y la isla, que es para darle esta función de que estás preparando y al mismo tiempo estás en la parte social. Sí, Ujú. igual, pues realmente el tema que siempre cuidamos mucho del triángulo de que estás cocinando, luego lavas y luego sacas cosas del refrigerador, eso es bastante funcional, porque muchas veces luego ponen la tarja hasta allá y tienes que sacar de acá la verdura, entonces siempre cuidamos mucho esa parte para que sea bastante funcional y cómodo. Sí. De acuerdo. Ujú. En temas de acabados, pues aquí ya, aunque parezca madera natural, pues tenemos melaminas por temas de mantenimiento, porque la cocina sí es un espacio donde se requiere cuidar un poco el tema de mantenimiento. Entonces, lo que aquí decidimos poner melamina Arauco con las cubiertas en cuarzo blanco. También entendimos la parte de los números, ¿no? De repente el desarrollador nos dijo, ¿sabes qué? O sea, no podemos poner materiales caros, o sea, por ejemplo, madera sólida y demás, porque pues al final es un proyecto para venta, ¿no? Entonces hay que cuidar los números, pero sin sacrificar La la estética. calidad y la estética. Entonces, la verdad es que pues, Arauco es muy buena marca, y nos da esa sensación de calidad en cuestión de diseño y estética. Ahora sí que, pues, es una cocina bastante generosa para el tamaño de la casa. Pensamos que se que realmente, pues, funciona, ¿no? Con la parte social, o sea, aquí Mm, está pensado para que sea el comedor, la sala, o al Ujú. revés, ¿no? Ahora sí que es un espacio multifuncional en donde tú puedes exactamente. poner la distribución como tú la prefieras. Y Muy aquí en la bien. parte de la barra, pues tenemos el espacio para los bancos y tenemos toda la preparación este, del lado izquierdo para toda la parte de las fontanerías. La Entonces aquí tenemos un pequeño resaque para que no te quede tampoco tan aproximado el tema de los pies sí, con de Ah, ambos repente ok, le bancos. ok. dejan 25 centímetros y luego se vuelve ahí un poquito medio incómodo con los bancos. Entonces dijimos, bueno, porque justo en los renders y todo, proyectamos 2 banquitos y de este lado, pues ahora sí que si quieren poner otro mueble o demás, pues ahí tienen la posibilidad, ¿no? De agregarlo. Excelente. Pues queda amplio el espacio y es que no tenemos recámara en planta baja, ¿verdad? Sí, No, no, Se aprovecha todo para el área sí, social, para el vestíbulo, para ese es su el buen área jardincito. de lavado, que bueno, al final es un cuarto de servicio, ¿no? Ujú. Ahora sí que la parte de abajo justo de las escaleras es esta parte que comentamos, que se aprovecha muchísimo para que sea una bodega. Ujú. Incluso, por ejemplo, si tienen bicicletas y demás, pues ahí las pueden agregar, ¿no? sí. Tenemos un acceso directo a la parte de servicio. Muchas veces uno llega con jabón y todo para lavar y pues no necesitas darle toda la vuelta a la casa. Simplemente abres tu puerta y llegas directo, ¿no? Aquí. Sí, sí, se vincula ya el área de lavado directamente hacia la cocina, que también es muy eficiente. Sí, y aquí vemos la rampa de la escalera, que es lo que te comentábamos. O sea, no Sí. ves esta rampa en el exterior y aquí de alguna manera te ayuda a que lo que siempre se hace es aprovechar las escaleras en la parte inferior como bodega y aquí sí lo integramos en un área de servicio. Excelente, y está amplio, ¿verdad? ¿Cuánto le dan de ancho entre los muros? Como 2 metros, ¿verdad? Pues yo Sí, creo que O como más. 2.30. Sí. sí, Sí, como 2.30 por 3 casi. La verdad es que sí tienen buen espacio. sí. Y Ujú. justo retomando el tema de la recámara que nos preguntabas, aquí sí fue mucho priorizar, ¿no? O sea, ¿qué valora más la gente ahorita y más o menos el programa arquitectónico promedio de una familia? Pues valoran más el área social. Entonces, darle más amplitud al área social y tal vez sacrificar la recámara en planta baja, porque al final, pues estamos un poco limitados en tema de dimensiones, ¿no? Entonces era o agregar una recámara extra, pero apretar el área social, o tener un área más Sí. amplia y sacrificar un poco la parte de la Aunque recámara justo la parte planta de baja. las escaleras nos ayudó muchísimo en planta alta. Ahorita vamos a ver.
para generar este espacio como, digamos, versátil, ¿no? En la hora de que si quieren poner un estudio, una sala de TV, o sea, tienen esa posibilidad. Pero pues ahora sí que en planta baja el programa es muy sencillo, es área social, área de servicio y ingreso principal y el patio jardín, ¿no? Sí. Y pues aquí tenemos el jardín. La verdad es que es un jardín lineal que tenemos de lado a lado, con la restricción que nos pedía el condominio. Y esto es un área que preferimos no intervenir ahorita para darle prioridad a acabados internos y que la persona que la vivan o que la adquieran, pues le hagan de este espacio lo que se necesite para ellos. Sí, ahorita es una parte muy permeable, pero la verdad es que si, por ejemplo, se le pone piso, pues ahora sí ya existe una conexión más con este espacio, ¿no? De que si tienes una carne asada o algo, pues ya tienes esa vinculación mucho más común. Pero ahorita lo estamos dejando así para que quien decida, que por cierto la casa está en venta, ahora sí que la persona que le interese, pues sin problema podemos hacer las adecuaciones que se Sí. necesiten. A nosotros nos hubiera gustado poner grava, pero volvemos a lo mismo, sacar de lo común, ¿no? De lo ordinario que tienen las personas, de que el pasto es lo mejor para exterior. Sí. Pero bueno, aquí sí fue decisión del desarrollador poner pastos. Entonces, ¿Y la orientación solar cómo es, jóvenes? tenemos el norte del lado derecho, bueno, de mi Tenemos lado el norte derecho, aquí y el este lo es el tenemos de este oriente. lado. Ajá. El oriente lo tenemos de frente, es fachada oriente. Fachada oriente. El poniente nos pega por atrás, ¿verdad? Sí, O sea, ahí se alcanza a colar un rayito de Sí. luz. Ahí lo que Yo- nos ayuda mucho es, pues, las fachadas posteriores nos ayudan a que el sol no entre tan directo. Ajá. Entonces, ahí nos ayuda bastante en el tema del asoleamiento. y aunque Entiendo. la orientación nos arrojaba esta parte de cerrarnos mucho en la fachada y demás, dijimos, la verdad es que tan no sería tan buena idea cerrarnos tanto por la parte de las amenidades. Sí, la vista La está muy verdad es bien. que ahorita desde la recámara principal vamos a ver cómo visualmente, si tienes niños, es mucho más seguro el hecho de que los estés viendo y todo, a que si nos cerramos completamente con un muro o pantalla, ¿no? Ajá. Ah, pues vamos a verlo. Sí, claro. Me gusta. Entonces aquí ganamos 3 metros de altura o 2,80. 270. 270. 2,70 se siente Entramos en muy amplio. 255 y bajamos a 270. Un escaloncito no pasa nada, Sí. Sí, y de hecho, también en este tema, ¿no? De que luego el desarrollador dice, oye, pero ¿para qué le pones este desnivel? Y es que muchas veces nosotros estudiamos la parte de las sensaciones, ¿no? Lo que te comentábamos de, pues es que queremos que se sienta mucho más amplia la casa en cuestión de altura de lo que pudiera llegar a sentirse. Entonces, pues ese fue ese proceso, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Sí hay que bajarle esos 15 centímetros por esto, ¿no? Y por eso. Y los clientes que al final quieren esta casa lo van a agradecer. O sea, Sí. esos 15 centímetros extra en altura se agradece. Y no nada más por el tema de altura, realmente hasta un escalón, en cuestión de sensación, pues ya te está delimitando, ¿no? La parte del ingreso y la parte, del área social. Entonces, son esos elementos que sí ayudan como a separar sin que se sienta como un poco restringido. Claro, Ajá. ni un muro ni nada. Así es. Interesante la solución esta del primer escalón, ¿verdad? Que lo estiran de lado a lado. Sí, porque muchas veces, o teníamos que empujar la escalera mucho o de alguna manera hacer este espacio más angosto. Entonces, lo que preferimos fue dejar el último escalón como botado, pero tampoco queremos tener esa sensación de que era un escaloncito que sobraba. Entonces, quisimos alinearlo en los muros laterales y bueno, nos dio este escalón. Y es mucho la arquitectura también de antes, ¿no? De Luis Barragán y todo, que no se cerraban de que, oye, es que me está botando un escalón. Al contrario, o sea, aprovecharlo hasta incluso poner una maceta, o sea, libros, hacerlo parte de los otros espacios, ¿no? De acuerdo. Muy bien, jóvenes, pues lo seguimos. Vamos. Tiene un ligero tono como beige, ¿verdad? De Sí. los muros. Sí. Sí, la casa tiene un ligero tono beige. Obviamente no es, no es chucum, pero es un color Pero es que lo le que da, intenta. es lo que intenta. Ya. Pero más allá del intento de tal vez que parezca pasta de lejos y demás, es más el tema de la sensación que queremos dar, ¿no? Queremos que se Solidez. sienta acogedor, Sí. porque muchas veces una casa nueva, todo blanco. Y pues la verdad es que a veces lo blanco hasta te da como esa parte como fría, ¿no? Mm. De que dices, por más que no meto muebles, no se siente esa parte Sí. cálida. No supone que educa. Muy bien. Adelante, jóvenes.
bien. Entonces, fíjense qué bonito el juego del tragaluz de arriba, que no es el típico domo, ¿verdad? Sí, realmente la intención era captar el sol a estas horas. Ah. Que le entrara la luz como un rayito ahí. Ahí está entrando el poniente, fíjense. Sí, Ahí tiene una cadena. La sí. cadenita Que del... de hecho la dejaron así, ya no la pudimos bajar, pero lo van a cambiar los proveedores de los aluminios. Ahora sí que les dijimos, no, es que si nos dejas aquí colgando la cadena, Ah, sí. sí, pero la verdad es que pues ya no pudimos bajarlo. Ah, esas ya no se vuelven a abrir, jóvenes. Déjenlas Sí, ahí. no, déjenlas abiertas y Sí, déjenlas así. y déjenlas ser. Sí. Ah, está padre la planta alta. A ver, cuéntenme. Sí, entonces llegamos a la planta alta y volvemos a un espacio de transición, ¿no? O sea, no tenemos un espacio que nada más nos distribuya las habitaciones y ya, sino tenemos un espacio que transiciona de la parte social en planta baja a una parte semisocial, que es para tener tal vez una sala de televisión, un Eso lugar está de planeado estudio. como para que aquí pongas un sofá cama, tal vez 2 mesitas y aquí puedas poner fácil una televisión de gran tamaño. Y también justo, pues esta parte, ¿no? Para poner algún mueble con, pues con las películas y esta parte de, pues que se sienta acogedor este espacio, ¿no? Y funcional. También lo estamos dejando así libre porque este espacio también puede ser un espacio de trabajo, como home office ahorita que también está súper de moda. Y bueno, más allá de la moda, pues una necesidad, ¿no? Ya Sí, a estas alturas. Entonces dijimos, bueno, vamos dejando este espacio y, y ahora sí que pues es funcional, ¿no? Porque es transición y es un espacio para que sea funcional. Me gusta porque cambia también la altura. ¿Qué altura le dieron aquí? Interior. Son 270. igual 270 en la parte pues en la planta alta. O sea, aquí tenemos 270. 270 Sí, también. Ok, sí. excelente. Sí, Y solo no, que tú lo sientes diferente porque vienes del vestíbulo que es 250 y ya transicionas acá y se siente más alto. Entonces la misma sensación que nos transmite del ingreso al área social, no la tenemos del ingreso a la parte de alta. Ya. sí. Muy interesante. Y por ejemplo, este muro pudiera dar esa sensación como de que nos está limitando o como comprimiendo, porque nos decía, no, pues lo ponemos de cristal, pero el hecho de poner un sillón o poner otro mobiliario, pues de alguna manera te sientes seguro, porque como que Sí, te limita, pero hacia el lado peligroso que son las escaleras. Sí, sí, sí. excelente. Entonces ya en la planta alta nos distribuimos a 3 habitaciones. Si quieres Sí, abrir para que estas son las habitaciones las compartidas. gemelas. Las gemelas atrás. Sí. Sí. Tenemos pues aquí un espacio que te cabe una cama queen con sus 2 burós y tenemos el closet con un pequeño escritorio debajo de la ventana, Al poniente. al poniente. ¿Qué dimensión tiene la habitación? Tiene como 350 por 350 aproximadamente. Claro, porque es a la Menos closet. Ajá, menos closet. menos closet, o sea, está justo a la mitad, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, son los 350 menos muros, ¿verdad? Sí, sí, Ya. digamos que deje ahí. Y este está bien porque bloquea el poniente. Sí, Sí, de alguna manera, como aquí va la cama, se protege el closet, ¿no? Del tema de la iluminación. Ujú. Y dejamos de este lado como área de trabajo con su ventana no tan grande, pues, por lo mismo, ¿no? sí, que si te fijas ahorita es la hora crítica del poniente y no tenemos una entrada directa del sol. Sí, no, lo está bloqueando. O sea, la casa, fíjense cómo se ve la predicción de la sombra. La casa está bloqueando todo el poniente. Eso te dice cosas, ¿verdad? Te dice que si tienes una casa detrás de ti relativamente cerca, o sea, a 6 metros, no te preocupes del poniente. Sí, no. Sí, sí, así es. Sí, entonces la verdad es que es un espacio que funciona bastante bien para unas hasta 2 personas, 2 niños que quisieran compartir habitación. Pues ahora sí que es un programa muy, Muy muy digamos, no estándar. convencional, ¿no? Ujú. 2 recámaras, su recámara principal. Esto en especial, esta recámara, tiene la ventaja de que se comunica con el baño. Ah, niño favorito. Sí, Sí. ya sea oficina o ahora sí que en favorito, ¿no? Como tú dices. Entonces, de hecho, esta está cerrada. Si quieres, déjala Si abrir. quieres, o la vemos por acá y Pequeño Georgie. Muy bien. ahí está. Está bien. Si Sí, hay la un verdad es que favorito que lo sepa. Sí, sí, se lo sabe Dios que lo sabe el mundo. está de buen tamaño.
Por ejemplo, si esta recámara la comparten 2 niños, pues la verdad es que el baño está súper Ujú. bien de espacio, ¿no? Sí, que está cómodo, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de ancho? Como unos 60. Sí, unos Sí, más o tiene menos como unos unos 60. 50, unos 60. Ujú. También, pues, no dejamos de cuidar esa parte de la iluminación y la ventilación natural. Una ventana linternilla. Está muy bien. Sí, aquí Oye, sí volvemos que un poco está con el amplio. contraste del muro en gris oscuro. Sí, sí, ya lo vimos. Ahora sí que están también satisfaciendo las necesidades del propietario, ¿verdad? Del desarrollador. Sí, sí, sí. Se cumple bien. Faber-Castell. De este lado tenemos la recámara principal. Sí, que es la que tiene vista a la casa aquí. Tenemos pues, una jardinera que también nos da, digamos, como ese limitante un poco verde entre el exterior y el interior. está Y muy bien. y aquí tenemos un pequeño nicho que lo podemos convertir ya sea en un escritorio o en un librero o un espacio que se pueda aprovechar. Sí, y la verdad es que la vista, lo que te comentábamos, pues sí está súper padre, ¿no? O sea, porque ves luego la alberca, si dejas ir a tus hijos a los columpios y demás, pues tienes esta visual directa. Cuestión de seguridad también. Esa es una Excelente. ventaja. Ahí estás viendo, ¿no? Las carreras. Va ganando. Sí. Muy bien. Y pues aquí tenemos la puerta del baño. Está bien la recámara. ¿Cuánto mide la recámara? Me decían. 350. Tiene 4 por 360 4 por 3. aproximadamente. Sí. Está muy bien. Sí, realmente pudo haber quedado un poquito más grande, pero ahorita vamos a ver en la parte del vestidor y el baño que la distribución es un poquito diferente en cuestión de configuración. Sí. ¿Qué? Aquí tenemos ya lo que es el vestidor. Ah, ok. Tiene buen vestidor. Sí. Sí, tenemos un Y justo vestidor lineal. en el fondo tenemos la posibilidad de poner un gran espejo Ujú. y aún así se vería mucho más, ¿no? Y tenemos esa iluminación natural que logramos a partir de igual una linternilla que nos da esa iluminación cenital para no tener un rayo directo de luz, porque algo que nos hemos dado cuenta es que si tenemos un rayo directo de luz en el vestidor, sí o sí vamos a tener un espacio donde el sol va a dañar o decolorar ropa. O sea, Claro. ya nos ha pasado en... Y más allá de eso, la sensación térmica que te va a dar, Sí, sí, que los cristales con el sol es demasiado, ¿no? Calor. No se vuelve cómodo. Pero sí, esta luz es indirecta, pues. Sí. No tienes el domo directo. No es lateral. Sí, Sí. todo está de forma lateral, igual que las escaleras. Muy bien. Y aquí tenemos el lavabo con doble balín fuera del baño, o sea, está integrado en el vestidor. Ahora sí que dejamos la zona húmeda adentro de aquí, de esta cabina. Bueno, nosotros le decimos cabina, ¿no? Pero pues realmente es WC y regadera. Y es ahí donde entendemos la parte de la celosía, aunque también es un elemento de diseño, pues para darle privacidad a la ventana de la regadera. Y tiene una buena banquita. Sí, sí, Sí. la verdad es que la regadera es bastante generosa para la recámara principal. Entonces, así tenemos esa comodidad de que si alguien se está bañando o está utilizando el baño, pues pueden también utilizar el lavabo sin problema. Cada vez vemos más esta configuración. Qué interesante cómo se van haciendo las tendencias. Sí, Sí. y es ahí donde nosotros como pensamos cómo van a evolucionar los espacios, ¿no? Porque hace unos años las cocinas, por ejemplo, eran espacios cerrados y ahorita por las Siempre son necesidades abiertas ya. ahora son abiertas. Y Sí. preguntamos, ¿ahora cuál será la próxima cocina que se vaya a hacer tendencia? O sea, ¿cómo será la distribución? Tal vez en un va a futuro? regresar. Tal vez vuelvan las cocinas cerradas, o tal vez cambie la configuración. No sé, por ahí es interesante pensar en eso. Ujú. Todo tiene que ver con las dinámicas, ¿verdad? Las Sí, sí, dinámicas sí. de las familias, de la vida. Yo no sé si vuelven las cocinas cerradas, porque ya cada vez toda la vida se da en la cocina, porque antes la Sí. gente no cocinaba, tenías a alguien que te Sí, ayudaba sí, sí. y la cocina. El otro día estaba viendo una película de Cantinflas. Aquí está el detalle. Y el señor de la casa decía algo así como que nunca entraba a la cocina, Ajá. ¿sabes? Sí, 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 en un espacio que he olvidado. Sí, Ajá. es que se consideraba como de servicio y ahora es Sí, como parte del área social y de la Sí, convivencia sí, sí. también y todo, ¿no? sí, totalmente. Sí, Es pero un bueno, uno nunca sabe cómo transiciona la vida diaria. Tal vez ahorita se nos haga una locura. Quizá en un futuro todos somos multimillonarios Sí. y empezamos a tener otra vez ayuda Sí, sí, y sí. ya rechazamos la cocina otra vez. Sí. Jóvenes, Que todo evoluciona.
Qué loco. Jóvenes, ¿y en cuánto está cuál es el precio de la casa? Está en 5,650. 5,650,000. Ujú. Excelente. Sí. ¿Aceptan crédito Infonavit? Siempre preguntan lo Estamos mismo. pues ahora sí que si cumple con los puntos para poder adquirirla, sin problema. Sí. Excelente. Pues jóvenes, muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo los podemos contactar? Estamos como octoba.studio En en Instagram. Instagram y todavía está en proceso la página, pero también tenemos el WhatsApp. Ahora sí que es, pues más que nada por Instagram, Ajá. ¿verdad? Nuestra página, digo, ahorita va a estar en Coming Soon, pero es www.octobastudio.com. Así es. Así está. Pero ahora sí que nosotros pues nos enfocamos mucho en la parte de diseño, Ujú. proyecto comercial también. Sí. De hecho, hicimos una heladería hace poquito. Ajá. Y- Es algo un nicho que nos gusta mucho, que queremos explorar. Sí, entonces, la verdad es que en todos los proyectos siempre hay cosas nuevas, ¿no? Nuevos retos y todo. Entonces, nosotros ahora sí que estamos abiertos a cualquier proyecto que necesiten y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Octoba Studio. Nos veremos en un siguiente proyecto. Hasta luego. pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.